Bienvenidos al Cinematógrafo. Una vez más, como venimos haciendo cada tanto, tenemos una especial. Es decir, nos dedicamos a alguna figura clave del cine contemporáneo, puede ser del cine argentino, lo hemos hecho con un cineasta mexicano como Reigadas, lo hemos hecho con Lisandro Alonso. Este es el turno de uno de los grandes que tiene la Argentina, es Edgardo Kosaninsky. Vamos a hablar con él, vamos a estar con él, vamos a hablar de toda su filmografía, vamos a hablar de sus libros también, vamos a hablar de lo que implica el cine, quizás el último testigo de una generación de cineastas argentinos que de algún modo entendieron la importancia del cine en relación al siglo XX. Y en pleno siglo XXI es importante pensar en el cine de hoy a partir de esa herencia, de esa tradición, de esa herencia que llamémosle modernidad. Con Edgardo Kosaninsky hoy estamos juntos en todo el programa. Como a menudo tenemos privilegios en el cinematógrafo, en este programa que ha pasado un gran amigo de Edgardo como Hans Hursch, Jean-Pierre Rem, directores como Dareshano Mirbayev y otros, es un honor para mí, uno de los grandes directores, no solamente de Argentina, sino uno de los, para mí, más lúcidos miembros de una generación de cineastas y de escritores que pertenece a Edgardo Kosaninsky. Es un honor tenerte acá. Y lo primero que quiero preguntarte pasa estrictamente por tu inicio con el cine. Vos tenés un inicio primero vinculado a la escritura de crítica cinematográfica y de pronto surge una película tan particular y radical como Puntos Suspensivos. Me gustaría empezar por tu condición de crítico y luego pasar para la película. Mirá, mi condición de crítico, como te das cuenta, estoy afónico, ¿no? Lo sé. Condición de crítico no fue una cosa que yo tomé como algo muy serio, no porque no creyera que fuera algo serio, sino que era en un momento una justificación, como la continuación de todas mis idas al cine de adolescente, cuando dejaba de ir a la escuela o al gimnasio para irme a un cine de barrio de Buenos Aires, en la época que había cine de barrio, pasaban programas triples durante la semana. Y bueno, más tarde empecé a escribir un poco y creo que era, así como la gente de Calle dijo que escribía porque no podían hacer cine, no todas podían todavía hacer cine, y entonces lo hacían a través de lo que escribían sobre otras películas. Yo creo que escribía sobre películas un poco no por el cine, sino por la parte literaria a la que le tenía miedo. Yo no empecé a publicar textos llamados literarios, digamos, hasta muy tarde, por una especie de timidez o miedo de enfrentar la mirada ajena, el juicio ajeno. Y empecé a escribir sobre cine un poco, creo, por no escribir las novelas o los cuentos, no por no hacer películas. Y hubo un momento en que tuve una beca, estuve haciendo una cantidad de cosas, bueno, que no me interesa demasiado, en Europa, cuando ya tenía 28, 29 años. Y eran los años 60, finales de los años 60, y de pronto había una cantidad de cine que no llegaba acá. Y eso me despertaron las ganas de hacer cine de otra manera. Yo era, por ejemplo, amigo de Torre Nilsson, que había leído algunos textitos míos y que me dio su amistad, así como después me iba a prestar su cámara cuando hice Puntos Suspensivos. Wow.
Y me dijo una cosa muy importante, me dijo, mira, no hagas carrera profesional, vos no sos para ser asistente y después ir escalando posiciones. Yo lo hice porque mi padre era director y a los 14 años yo ya estaba ahí de segundo asistente. Lo que vas a hacer vos con tu formación, con tus gustos, no vas a estar de segundo asistente y que te manden a comprar la Coca-Cola. Wow. Entonces, me dijo, eso sí, vení a ver filmaciones mías, porque ahí vas a aprender una cosa que no se aprende ni en las escuelas ni como asistente. Vas a ver el conflicto de egos, el psicodrama que es toda filmación. Y bueno, en esa época yo me había hecho muy amigo de Alberto Fischerman. Alberto Fischerman fue, así como Torre Nilsson me dio esa especie de lección, que no era intento de ser maestro, pero que fue una lección. Alberto Fischerman me animó mucho a hacer puntos suspensivos, primero dándome retazos de lo que le sobraba como publicitario con las películas, y después instándome a que fuera un poco más lejos todavía. En esa época no había video, no había posibilidades de virtual como hoy, y la paradoja es que esa primera película totalmente underground, hecha en fines de semana, a todo lo largo del año 70 y principios del 71, que fue Puntos Suspensivos, se hizo en 35 milímetros. Sí, sí. Se hizo con la cámara prestada por Nilsson, que la pasábamos a retirar los viernes a la noche y la devolvíamos el domingo a la noche. Y bueno, no todos los fines de semana la gente estaba disponible. Puntos Suspensivos es una película, yo decía, como muy particular, donde se mezclan dos cosas que no siempre en el cine están presentes de esa manera, que es la sexualidad por un lado y la política, ¿no? Es una película que de algún modo captura algo del tiempo histórico de porvenir, ¿no? Una cuestión fascista de la Argentina, ¿no? Es que esa cosa que vos decís, la mezcla de lo sexual con lo político, estaba muy en el aire de la época. Pensá que era la época de la... hoy nos parece, para mí, es una cosa tan fechada en el tiempo, ¿no? Era la época de la antipsiquiatría. Claro. Y así como estaba el slogan, todo es político, que es algo a lo que yo hoy me revelo, estoy muy en contra, también estaba la liberación sexual, que de pronto era para mí todo lo contrario del erotismo, era convertir al sexo en algo higiénico. Wow. Pero eso estaba flotando en el aire y creo que entró en la película, se coló más porque yo lo respiraba en mi entorno que por una decisión mía. Uh-huh. La película llegó al Festival de Cannes nada más y nada menos a la que en aquel entonces era la sección radical, la sección de libertad, la sección cinéfila, que era la quincena de los realizadores. Sí. Junto contigo, un año atrás, si no mal recuerdo, o 2 años atrás, está Hugo Santiago con Invasión. Exactamente. Pero son las 2 primeras películas argentinas que entran en esa sección, lo cual es un privilegio. Edgardo, estábamos de un modo analizando o viendo tu primera película. En algún momento, me imagino que dentro del tiempo histórico en el que vivíamos, por un lado estaban las influencias de la Nouvelle Vague, quizás otras nuevas olas, y nombraste a Fischerman, donde una película de esa época cercana es Players vs. Ángeles Caídos. Yo diría que Players vs. Ángeles Caídos fue una influencia muy fuerte en mí. La idea de poder hacer con toda libertad una película que era ficción y que no era narrativa. Hay un relato en la película, pero no está contado de una manera narrativa tradicional y está lleno de digresiones y la ficción está mostrada como ficción. El estudio cinematográfico está usado como decorado de estudio cinematográfico y además la idea de que dentro de la película lo que hay es una transposición de La Tempestad de Shakespeare. Es decir, es la primera vez que yo creo en el cine se hacía eso, por lo menos en el cine argentino, ¿no? Había una película de ciencia ficción norteamericana que se llamaba Planeta Prohibido, Forbidden Planet, un cinemascope de los años 50, que también era una versión
Interplanetaria de la Tempestad. Pero ahí era con gente que hablaba muy argentino, en unos estudios que eran los estudios Lumiton, donde de pronto se veía un retrato de los años 40 de Enrique Serrano, de actor de comedias de esa época. Todo eso era muy fuerte como contraste con ese cine bien educado, decoroso, bien terminadito que se hacía, ¿no? Y es un poco lo que yo siento que, haciendo Narco, donde no me incluyo a mí necesariamente, nos reencontramos hoy en las películas de Matías Piñeiro, que también parte de Shakespeare para hacer otra cosa que al mismo tiempo es Shakespeare y que es muy argentina. Quería plantearte un salto. De pronto vos filmás, haces puntos suspensivos, te vas al extranjero, pasa un tiempo y viene una película tuya y una previa, pero luego me parece que es una película que implica un punto, un salto cualitativo y tu nombre dentro de la historia del cine, en algún sentido también, que es la guerra de un solo hombre, ¿no? Una película donde vos tomás un caso que sé que te importa en particular, que es el momento de la ocupación en Francia, y a partir de los diarios de Ernst Jünger vos construís una película a contramano de lo que se hacía en ese entonces. Después se hizo mucho ese tipo de cine, pero ahí es como nuevamente una película, una singularidad dentro de lo que se veía en la época. Mira, es una película que hasta cierto punto yo la sentía muy argentina. Yo estaba en París, no había internet en esa época, en el 80. Mejor dicho, el proyecto surgió en el 78 y surgió en el momento del Mundial de Fútbol. Yo estaba leyendo los diarios de Jünger. No había internet, iba cada tanto a la oficina de Aerolíneas Argentinas, que entonces tenía una gran oficina en Champs-Élysées, a mirar los diarios argentinos que estaban con 4 o 5 días de atraso. Veía el optimismo, todos los signos exteriores de que había mucho teatro, mucho cine, el gran entusiasmo por el Mundial, y sabía todo lo que no estaba en los diarios, porque había gente, era la época de la plata dulce. La plata dulce permitía viajar a gente que de otra manera no hubiera viajado, y que me contaban: fulano no se sabe nada, pero podés imaginarte qué ha pasado. No sé. Entonces tenía esas dos cosas, la información verbal y la información impresa. Y leyendo los diarios de Jünger me dije, ¿qué resonancia tengo entre lo que para mí, estando en París, es hoy Buenos Aires, y lo que era París en la época de la ocupación alemana? Y los noticieros de la época, algunos había podido verlos, que tenían la voz de la propaganda oficial del régimen de Vichy, y el diario de Jünger, que estaba en esa posición totalmente falsa, a contrapelo de todo, un hombre de vocación aristocrática, cuya lealtad era con el ejército, pero que era antinazi y que estaba representando al ejército de un país ocupante como idea de embajador cultural, y estaba sirviendo a la política nazi, porque al ser un hombre de prestigio, un escritor con cantidad de amigos en Francia, mostraba un lado, como te puedo decir, culto, refinado de la ocupación, y él era consciente de eso. Vincennes, ironie cruelle pour les pensionnaires du zoo, Madame André Leroy présente ici même ses dernières créations. Un manteau de panthère des Somalies.